La adolescente que se disparó en la cara a los 18 años y eligió vivir cuando morir era más fácil. Una joven de 18 años despertando en hospital después de estar en coma inducido durante 6 semanas, sin poder ver porque ya no tiene ojos, sin poder hablar porque ya no tiene mandíbula, sin poder respirar por sí sola porque ya no tiene nariz, y cuando finalmente entiende lo que ha sucedido. Que hace 6 semanas, en marzo de 2014, en momento de desesperación absoluta después de que su novio la dejó, tomó la escopeta de su hermano y se disparó en la cara intentando suicidarse. Que la bala destruyó completamente su rostro dejándola literalmente sin cara, que los doctores le dicen que pasará años en hospitales, que necesitará 30 cirugías reconstructivas solo para poder comer sólidos de nuevo, que probablemente nunca verá de nuevo, que la gente la mirará con horror por el resto de su vida. Y en ese momento Katie Stavelfold tiene que tomar decisión que Marco Aurelio habría reconocido como la esencia misma del estoicismo. Puede elegir rendirse, puede negarse a comer, puede dejarse morir en esa cama de hospital, o puede elegir vivir aunque vivir signifique enfrentar cada día el resultado físico de su peor decisión. Puede elegir transformar su error más devastador en su mayor lección, y Katie elige vivir, no solo vivir sino luchar por vivir bien, y durante los siguientes 4 años pasa por cirugía tras cirugía. Aprende a comer de nuevo, a hablar de nuevo, a navegar el mundo sin vista, y en 2017 a los 21 años se convierte en la persona más joven en Estados Unidos en recibir trasplante completo de cara, 31 horas de cirugía donde le dan literalmente cara nueva de donante fallecida, y cuando despierta de esa cirugía y toca su nuevo rostro por primera vez, cuando siente mejillas, nariz, mandíbula que no son las que nació con ellas pero que le permiten sonreír de nuevo, llorar de nuevo, besar a su madre de nuevo, toma segunda decisión estoica, decide contar su historia públicamente en National Geographic. Sabiendo que millones verán fotos gráficas de su rostro destruido, sabiendo que será juzgada, criticada, que algunos dirán que desperdició recursos médicos, pero lo hace porque Séneca enseñó que nuestros errores pueden servir a otros y tenemos coraje de compartirlos honestamente, y hoy en 2025 Katie Stavelfold tiene 29 años. Está casada con el hombre que la amó cuando no tenía cara y que la sigue amando con su cara nueva, es oradora motivacional sobre salud mental y prevención de suicidio, vive vida plena que no debería tener porque estadísticamente alguien que se dispara en la cara con escopeta no sobrevive, y su mensaje es profundamente estoico aunque nunca usa esa palabra, dice que no puedes controlar lo que te sucede, ni siquiera puedes controlar las decisiones terribles que tomas en tus peores momentos, pero siempre puedes controlar qué haces después. Puedes elegir si ese momento te define o si defines tú lo que ese momento significa. Esta es Katie Stavelfold, y su historia demuestra que el estoicismo no es filosofía antigua sino herramienta urgentemente moderna para sobrevivir las consecuencias de nuestras peores decisiones, que a veces el obstáculo no es algo que alguien más te hace sino algo que te haces a ti misma, y que incluso entonces el camino estoico funciona. El obstáculo se convierte en el camino, el error se convierte en la lección, y la chica que intentó terminar su vida se convierte en la mujer que enseña a otros por qué vale la pena seguir viviendo. Marzo 21 de 1995, Mississippi, Estados Unidos. Nació una niña en familia cristiana de clase trabajadora. Su padre Robert Stavelfold trabajaba en construcción. Su madre Alessia era ama de casa que criaba a sus 3 hijos, 2 hijas y un hijo. Katie era la hija del medio, una niña normal, feliz, que amaba la música, el baile, pasar tiempo con amigos. Era familia típica americana, con problemas normales, alegrías normales, vida ordinaria. Katie creció en Oxford, Mississippi, pueblo universitario pequeño donde todos se conocían. Asistió a escuela pública, era buena estudiante, popular entre sus compañeros. Tenía las preocupaciones típicas de adolescente, apariencia, amigos, romances adolescentes. Nada en su infancia sugería la tragedia que vendría. En 2013, cuando Katie tenía 18 años recién cumplidos, estaba en su último año de secundaria. Tenía novio que amaba profundamente con intensidad que solo los adolescentes pueden sentir. Planeaban futuro juntos, hablaban de casarse después de graduación, de construir vida juntos. Para Katie este romance era todo su mundo. Epicteto había enseñado sobre peligro de apego excesivo a cosas fuera de nuestro control. Katie estaba a punto de aprender esta lección de la manera más brutal imaginable. En marzo de 2014, su novio terminó la relación. Para adultos esto puede parecer drama adolescente insignificante.
Pero para Katie a los 18 años, sentía como fin del mundo. Sentía que había perdido no solo a su novio sino su futuro completo, su identidad, todo lo que la hacía importante. Marco Aurelio había escrito sobre cómo el sufrimiento viene no de eventos sino de nuestro juicio sobre eventos. El juicio de Katie sobre esta ruptura era que la vida ya no valía la pena vivirse. El 25 de marzo de 2014, Katie estaba en casa de su hermano mayor en Oxford. Su hermano tenía escopeta guardada en casa. Y en momento de desesperación absoluta, de dolor emocional que sentía físicamente insoportable, Katie tomó decisión que cambiaría su vida para siempre. Tomó la escopeta, se la puso bajo la barbilla y apretó el gatillo. La bala entró por debajo de su mandíbula y salió por su frente, destruyendo completamente su rostro en el camino. Destruyó sus ojos, su nariz, su boca, sus mejillas, su frente. Literalmente no le quedó cara. Por todos los estándares médicos, debería haber muerto instantáneamente. Pero no murió. Su hermano la encontró segundos después. Llamó al 911 inmediatamente. Los paramédicos llegaron, la vieron, y varios de ellos vomitaron por lo gráfico de la herida. Pero la estabilizaron y la llevaron corriendo al hospital más cercano. Séneca había escrito sobre cómo a veces vivir es más difícil que morir. Katie estaba a punto de descubrir cuán verdadero era esto. En hospital local, los doctores la estabilizaron pero sabían que estaba más allá de sus capacidades. Fue transportada en helicóptero a hospital especializado en Memphis, Tennessee. Allí los cirujanos de trauma trabajaron durante horas tratando de salvar su vida. Le pusieron en coma médico inducido. Su familia fue llamada y les dijeron que se prepararan para lo peor. Durante 6 semanas Katie estuvo en coma mientras su cuerpo luchaba por sobrevivir. Su familia se reunía diariamente en hospital rezando, esperando, sin saber si viviría o moriría. Y lentamente, milagrosamente, Katie comenzó a estabilizarse. Los doctores decidieron despertarla del coma. Cuando Katie despertó, el horror de su situación se reveló gradualmente. No podía ver, todo era oscuridad permanente porque sus ojos habían sido destruidos. No podía hablar claramente porque no tenía mandíbula funcional. Tenía traqueotomía para respirar porque no tenía nariz. Tenía tubo de alimentación porque no podía comer. Y cuando tocó donde debería estar su cara, solo sentía vendaje sobre vacío. Los doctores le explicaron lentamente la extensión de sus heridas. Le dijeron que había perdido ambos ojos permanentemente, nunca vería de nuevo. Que necesitaría docenas de cirugías solo para reconstruir estructura facial básica. Que probablemente nunca comería normalmente de nuevo. Que viviría con discapacidad severa por el resto de su vida. Epicteto había enseñado que debemos aceptar lo que no podemos cambiar mientras trabajamos en lo que sí podemos. Katie enfrentaba aceptación más brutal imaginable. Y Katie tuvo que confrontar algo peor que el dolor físico, la culpa. Ella había hecho esto a sí misma. No fue accidente, no fue enfermedad, no fue violencia de otra persona. Fue su propia decisión en momento de desesperación. Y ahora su familia estaba devastada, su madre lloraba constantemente, su padre había dejado su trabajo para cuidarla, su hermano se culpaba por tener la escopeta en casa. Su decisión de un segundo había destruido no solo su vida sino causado dolor inmenso a todos los que la amaban. Marco Aurelio había escrito sobre cómo debemos enfrentar consecuencias de nuestras acciones sin autocompasión pero también sin autodestrucción. Katie enfrentaba exactamente este balance. Tenía 2 opciones: rendirse a la culpa y desesperación, dejarse morir lentamente negándose a cooperar con tratamiento, o elegir vivir y enfrentar cada día las consecuencias de su peor decisión. Katie eligió vivir. No fue elección única sino elección diaria, a veces elección cada hora. Cuando el dolor era insoportable, elegía continuar. Cuando la desesperación amenazaba ahogarla, elegía respirar otro día. Cuando habría sido más fácil rendirse, elegía luchar. Durante los siguientes 2 años, Katie pasó por más de 30 cirugías reconstructivas. Doctores usaron hueso de sus costillas para reconstruir mandíbula. Usaron piel de otras partes de su cuerpo para crear algo parecido a mejillas. Crearon aberturas para boca funcional. Cada cirugía era agonía.
Cada recuperación era batalla. Pero Katie persistía. Aprendió a comer de nuevo, primero solo líquidos, luego purés, eventualmente algunos sólidos blandos. Aprendió a hablar de nuevo, aunque su voz era diferente, distorsionada por falta de estructura facial normal. Aprendió a navegar el mundo sin vista, usando tacto y sonido. Séneca había escrito que adversidad revela carácter. La adversidad de Katie revelaba determinación de acero. Pero algo más importante que reconstrucción física estaba sucediendo. Katie estaba reconstruyendo su comprensión de por qué vale la pena vivir. Antes del intento de suicidio, su valor estaba atado a su apariencia, a su relación, a cosas externas. Ahora sin rostro, sin vista, sin ninguna de las cosas que pensaba que la definían, tenía que encontrar valor en algo más profundo. Encontró valor en su familia que nunca la abandonó. En su madre Alesia que dormía en silla junto a su cama hospital durante meses. En su padre Robert que vendió su casa para pagar gastos médicos. En sus hermanos que la visitaban constantemente. Epicteto había enseñado que la verdadera riqueza no es posesiones materiales sino relaciones amorosas. Katie descubrió su verdadera riqueza. En 2016, 2 años después del intento de suicidio, equipo médico en Cleveland Clinic contactó a familia de Katie. Habían estado siguiendo su caso y creían que Katie podía ser candidata para trasplante de cara, procedimiento revolucionario donde cara completa de donante fallecido es trasplantada quirúrgicamente. Solo puñado de estos trasplantes se habían hecho en el mundo. Katie sería la persona más joven en recibirlo. Era decisión enorme. El trasplante requeriría cirugía de más de 30 horas. Había riesgo significativo de muerte durante cirugía. Requeriría medicamentos antirrechazo por resto de su vida. Y no había garantía de cómo se vería o funcionaría la cara nueva. Marco Aurelio había escrito sobre evaluar riesgos racionalmente sin dejar que miedo paralice decisión. Katie evaluó racionalmente y decidió intentarlo. Pero primero necesitaban donante. Tuvieron que esperar hasta que alguien del tipo correcto de tejido muriera y su familia consintiera donación de cara. Fue espera angustiosa de meses. Y finalmente en mayo de 2017, llamada llegó. Mujer joven había muerto en accidente, era del tipo de tejido correcto, y su familia había consentido donación de cara. Katie tendría su trasplante. El 21 de mayo de 2017, Katie entró a cirugía en Cleveland Clinic. Equipo de más de 50 profesionales médicos trabajó durante 31 horas continuas. Removieron lo que quedaba de la cara de Katie. Luego cuidadosamente conectaron cara del donante, reatachando cada nervio, cada vaso sanguíneo, cada músculo. Era cirugía más compleja jamás intentada en alguien tan joven. Cuando Katie despertó días después, primera cosa que hizo fue tocar su cara. Tenía mejillas de nuevo. Tenía nariz de nuevo. Tenía labios que podían sonreír. No era la cara con la que nació. Era cara de extraña que había muerto. Pero le daba oportunidad de vivir de maneras que no había podido durante 3 años. Séneca había escrito sobre gratitud como virtud fundamental. Katie sentía gratitud abrumadora. A los doctores que habían pasado 31 horas salvándola, a la mujer desconocida cuya muerte le había dado nueva cara, a la familia de esa mujer que en su peor momento había elegido donar. La recuperación del trasplante tomó meses. Katie tuvo que aprender a usar músculos faciales de nuevo. Tuvo que acostumbrarse a cómo se sentía su nueva cara. Y tuvo que confrontar hecho extraño de que cuando tocaba su rostro, tocaba piel de alguien más. Pero funcionaba. Podía comer comidas normales de nuevo. Podía hablar más claramente. Podía sonreír, algo que no había podido hacer en 3 años. En 2018, Katie tomó decisión que requería más coraje que cualquier cirugía. Decidió contar su historia públicamente. National Geographic quería hacer documental sobre su trasplante de cara. Significaría que millones de personas verían fotos de su rostro destruido antes del trasplante. Verían videos de ella en sus peores momentos. Sabrían que había intentado suicidarse. Sería juzgada, criticada.
Pero Katie aceptó porque recordaba estar en ese hospital en 2014 queriendo morir, y pensaba que tal vez si adolescente en algún lugar en momento de desesperación viera su historia, viera que ella había sobrevivido lo peor imaginable y había encontrado razones para vivir, tal vez ese adolescente llamaría a línea de prevención de suicidio en lugar de tomar arma. El documental Katie's Face fue publicado en National Geographic. Las fotos eran gráficas, brutalmente honestas. Los comentarios en línea fueron mixtos. Algunos la llamaban valiente. Otros decían que había desperdiciado recursos médicos. Algunos la criticaban por intentar suicidarse en primer lugar. Katie leyó los comentarios. Dolían. Pero Marco Aurelio había enseñado que no podemos controlar opiniones de otros, solo nuestras propias acciones. Katie no podía controlar cómo reaccionaba la gente, solo podía controlar si su historia ayudaba aunque fuera a una persona. Y ayudó. Docenas de personas contactaron a Katie diciendo que su historia les había salvado la vida, que habían estado planeando suicidio pero después de ver lo que ella había pasado decidieron pedir ayuda en lugar. Cada mensaje validaba decisión de Katie de compartir públicamente. En 2020, 6 años después de su intento de suicidio, Katie conoció a Rab, hombre que trabajaba en mismo hospital donde ella recibía tratamiento continuo. Rab había visto su historia, conocía todo sobre su pasado, y se enamoró de quién era ella, no de cómo se veía. Comenzaron a salir. Y Katie tuvo que enfrentar inseguridad profunda. ¿Cómo puede alguien amarme cuando uso cara de otra persona? Epicteto había enseñado que nuestro valor verdadero no está en nuestro cuerpo sino en nuestro carácter. Rab amaba el carácter de Katie. Se casaron en 2021. Katie caminó por el pasillo con su nueva cara, sonriendo genuinamente por primera vez en 7 años. Su madre lloró. Su padre lloró. Todos recordaban a la niña que había estado tan cerca de morir y ahora estaba comenzando nueva vida. Hoy en 2025, Katie Stabelfold tiene 29 años. Vive con Rab. Trabaja como oradora motivacional visitando escuelas, hospitales, eventos hablando sobre salud mental, prevención de suicidio y resiliencia. No puede ver sus audiencias porque todavía está ciega, pero puede sentir su energía, escuchar sus preguntas. Su mensaje es simple pero profundamente estoico. No puedes controlar lo que te sucede. No puedes controlar las decisiones que tomas en tus peores momentos cuando tu cerebro te está mintiendo diciéndote que no hay esperanza. Pero siempre puedes controlar qué haces después. Puedes elegir si ese momento te destruye o te transforma. Katie todavía tiene días difíciles. Todavía toma medicamentos antirrechazo que la hacen sentir enferma. Todavía enfrenta miradas cuando sale en público porque su cara, aunque funcional, obviamente no es natural. Todavía tiene cicatrices emocionales de lo que pasó. Pero Marco Aurelio había escrito que la vida no es ausencia de problemas, sino aprender a prosperar a pesar de problemas. Katie prospera. La lección final de Katie Stabelfold es urgentemente relevante para 2025. Vivimos en era de crisis de salud mental entre jóvenes. Tasas de suicidio adolescente están en máximos históricos. Presión de redes sociales, aislamiento, pérdida de sentido de propósito, todo contribuye. Y la historia de Katie demuestra algo crucial, que incluso cuando tomas la decisión más irreversible imaginable, incluso cuando literalmente te destruyes físicamente, todavía hay camino hacia adelante si eliges tomarlo. Séneca había escrito que nuestros errores más grandes pueden convertirse en nuestros maestros más importantes si tenemos humildad de aprender de ellos. Katie aprendió que su valor no estaba en su apariencia o en su relación romántica, sino en su capacidad de elegir amor sobre desesperación, conexión sobre aislamiento, propósito sobre rendición. Epicteto había enseñado que libertad verdadera es vivir según naturaleza racional, eligiendo respuestas virtuosas sin importar circunstancias. Katie eligió respuesta virtuosa incluso cuando circunstancias eran literalmente resultado de su peor decisión. No se rindió a vergüenza o culpa. Transformó error en misión. Y Marco Aurelio había escrito, puedes soportar cualquier cosa que tu mente te diga que puedes soportar. Katie soportó perder su cara, su vista, 3 años de cirugías agonizantes, rechazo social, crítica pública. La soportó porque eligió creer que podía, porque encontró razones para seguir adelante día tras día.
La promesa estoica que Katie Stabelfull demuestra para Generación de 2025 es que cuando tu cerebro te miente diciéndote que el dolor temporal es razón para terminar tu vida permanente, cuando sientes que has arruinado todo irreversiblemente, cuando piensas que no hay camino de regreso de tus peores errores, estás equivocado. Siempre hay camino si eliges tomarlo paso doloroso tras paso doloroso, que el obstáculo que tú misma creaste puede convertirse en el camino hacia vida con más propósito del que jamás imaginaste, que no puedes controlar que tomaste arma, pero puedes controlar si usas los años que te quedaron para salvar a otros de tomar misma arma, y que la chica que se disparó en la cara y sobrevivió tiene más sabiduría sobre vivir bien que 1000 personas que nunca enfrentaron nada difícil, porque ella sabe visceralmente lo que filosofía estoica enseña abstractamente, que siempre, siempre, incluso en tu peor momento, tienes poder de elegir tu respuesta, y esa elección lo determina todo. ¿Te interesa el estoicismo, el crecimiento personal y las historias de vida? Entonces suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar conectado con nuestra comunidad. Únete a la familia de Historias Estoicas.